Muy buenas noches, apreciables estudiantes de la Prepa Línea C. Quienes habla, su asesor virtual, José Ricardo Román Sánchez, la persona encargada de estar con ustedes en las labores de asesor virtual. En esta semana 1, correspondiente también a la sesión síncrona de la semana 1 del módulo 17, Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Bien, compañeros, vamos a llevar a cabo la sesión síncrona de la semana 1. Sean todos bienvenidos a esta plataforma de Prepa Línea C, que sin lugar a dudas es la mejor plataforma de educación en línea del país, es la mejor plataforma que más contenido ofrece y bueno, es un orgullo y un placer pertenecer a esta plataforma, a esta gran comunidad escolar. Antes de proseguir con la sesión, quiero comentarles un poquito de su servidor, el cual, bueno, pues soy José Ricardo Román Sánchez y tengo estudios de sociología en lo que es la Universidad Autónoma de México y, bueno, pasante de derecho en lo que es la UNITEC. Bueno, dentro de ello, pues yo considero que Prepa en Línea C es una herramienta fundamental hoy en día en la pandemia, porque estamos estudiando a distancia y sobre todo pues es la escuela o el sistema de educación en línea más grande del país. Estoy completamente convencido y completamente agradecido y orgulloso de pertenecer a esta gran institución. Bueno, yo seré su asesor virtual, antes llamado facilitador. Voy a pasar a plataforma, compañeros, porque es importante mencionarles que ustedes tienen mucha gama de recursos. Entre ellos tenemos los recursos de apoyo para esta semana 1, que vamos a analizar la unidad 1, la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales, en el cual tenemos recursos de apoyo tales como la guía, los documentos en Excel, los apartados de para saber más. Tenemos datos interesantes como los tipos de variables, las técnicas de muestreo, las distribuciones de frecuencias, la distribución de fenómenos naturales y procesos sociales, cómo aplica la estadística en este tipo de procesos, tanto sociales y los fenómenos naturales. Y bueno, no se les olvide participar en lo que es el foro Aprendiendo, que un poquito más adelante lo vamos a tocar. Bien, la unidad tiene por título la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales. Les voy a dar un tip, compañeros, en el cual es importante que ustedes tomen el tema con importancia. En este caso, el tema de la unidad 1 nos dice la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales. Es importante determinar qué es la estadística. Tenemos dos vertientes de estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, el nombre lo dice, describe todos aquellos sucesos, fenómenos y procesos sociales que se derivan a lo largo del tiempo. Es descripción tal cual, lo cual utilizamos tablas de datos, utilizamos gráficas, utilizamos histogramas, modelos de población y muestra, etcétera, con la finalidad y el fundamento de, pues, describir lo que está pasando en esos fenómenos naturales y procesos sociales. El otro sentido de la estadística es la inferencial, que va aplicada al cálculo diferencial también. La estadística inferencial se basa en los procesos de error, en la selección de ciertos artículos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una fábrica que produce cucharas, entonces la estadística inferencial nos va a decir el porcentaje de cucharas defectuosas que no salen al mercado y que a su vez hace que el dueño de la fábrica pierde. La estadística inferencial logra esos pequeños detalles que quizá no consideramos, los pequeños números, lo más básico y elemental que quizá en la estadística descriptiva no logre
pues de alguna manera explicar. Bien, compañeros, en su lado posterior, superior, más bien en el lado superior derecho van a encontrar algunos materiales de apoyo que les ha hecho llegar su servidor. Algo que me gustaría puntualmente que revisaran es este tema que tiene que ver con la actividad 1 sobre distribución de frecuencias, que tiene por título casos. Yo lo tengo aquí abierto en Word. Son ejercicios muy similares a lo que plantea plataforma. Ojo, los casos únicamente son para identificar qué tipo de distribución aplica a cada caso, tanto distribución binomial, distribución normal, distribución de Poisson. Bueno, cada caso aplica a un tipo de distribución. Por ejemplo, debo mencionarles que en caso 1, pues donde nos dice que hay una encuesta de Facebook y por ciertas razones no se hace muy bien la encuesta, hay un error y nos dan 2 probabilidades de obtener 5 aciertos o de no obtener algún acierto. Entonces tenemos la probabilidad, existe una probabilidad, existen por lo menos 2 opciones, entonces termina siendo una distribución binomial. Hablemos de binomio, recuerden que binomio son 2 variables, binomial, por tanto, aplica la distribución binomial y bueno, dentro de la justificación de este tipo de distribución, podemos decir que por lo menos tenemos 2 resultados posibles, donde les conocemos como número de éxitos. Y bueno, a su vez, este número de éxitos se le llama evento, que se repite un sinnúmero de veces y ensayos. Cada ensayo, es decir, cada evento, puede tener 2 posibles resultados y las probabilidades de estos eventos o ensayos deben de ser siempre constantes y, en su vez, es decir, que no puede haber variación. Ejemplo, sí, no, falso, verdadero, águila o sol. Imaginemos que lanzamos una moneda al aire, solamente hay 2 posibilidades de caer, ya está predecido, o va a caer sol o va a caer águila. ¿Dónde tenemos aplicación de la distribución binomial? Bueno, pues en la identificación de piedras defectuosas de una producción o en su vez el cálculo de la probabilidad de acertar en un cierto juego o encuesta. También tenemos el caso 2. Tenemos el caso 2. Un conjunto de estudiantes crearon un grupo de Facebook para apoyarse en sus estudios de bachillerato, el cual recibe 6 solicitudes al día para agregar miembros. Con base en lo siguiente, calcula lo que se pide. La probabilidad de que se reciba 4 solicitudes al día, mínimo de 10 solicitudes al día, un máximo de 6 solicitudes al día. Y decimos que esto puede ser la distribución de Poisson, porque la distribución de Poisson nos da la media de ocurrencia, es decir, un promedio estandarizado. Por lo tanto, Poisson nos dice que si tenemos una media de ocurrencia o un promedio, podemos considerar la fórmula. A su vez, podemos calcular esta probabilidad en un cierto número de eventos que se presenten en un intervalo de tiempo, es decir, Poisson también se maneja con media de ocurrencia y un intervalo de tiempo. Las características de este tipo de distribución se presenta un histograma o gráfica de barras, al final de cuentas perteneciente a la estadística descriptiva, y se utiliza, se estudia y se utiliza en un intervalo que suele ser distancia, tiempo, volumen, área. Es decir, tenemos un intervalo, algo que podemos medir o es medible. Las aplicaciones, bueno, siempre nos van a dar un valor medio con un intervalo de tiempo y aplicado a la realidad. Ejemplo, el color del auto con más choques, las enfermedades crónico-degenerativas, los programas favoritos de la televisión y los nacimientos de niñas o niños en un hospital. Tiene que ver con la medición, en este caso, pues tiempo también. El caso 3 nos dice un ejercicio similar en donde la empresa de chocolates Max, la media de producción de cajas de chocolates es de 38,000 cajas y se tiene una desviación estándar o típica de 3,000 cajas. Con base en el caso, calcula lo siguiente.
¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas exactamente? O a su vez, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan 30,000 cajas? A esto le llamamos distribución normal, porque en la vida todo es normal. Podemos producir más cajas de chocolate o menos cajas de chocolate. Entonces, en ese sentido, la distribución normal entra, la vida es normal. Y la justificación no ampara. Se utiliza para identificar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, los cuales siguen una frecuencia de normalidad en su comportamiento. Las características es que se utilizan variables aleatorias continuas. Tiene una gráfica en forma de campana y también se le conoce como campana de Gauss. Las aplicaciones que tenemos, bueno, de alguna manera es el efecto de una misma dosis de fármaco. Recuerden que si inyectamos un fármaco a una serie de pacientes, 100 pacientes, por lo menos un 5% presentará síntomas, entonces cada cuerpo reacciona de distinta manera. El grado de adaptación de un medio ambiente o de una especie a un medio también tiene que ver con la distribución normal. Es normal que si traemos un ave de la selva lacandona a la Ciudad de México, pues el comportamiento va a ser malo. La observación en estudio no va a ser lo mismo. Y las tallas de un grupo de personas, que bueno, eso es muy variado. Eso en el tema de los casos, que es muy similar a un ejercicio que tenemos que hacer. Y bueno, sin más preámbulo, compañeros, vámonos a lo que a ustedes netamente les interesa. En este caso, son las actividades integradoras. Tenemos la actividad integradora 1, titulado Los fenómenos estadísticos. Y bueno, vamos a leer un poquito. Dice lo siguiente: la importancia esencial de la aplicación de métodos de cálculo de la probabilidad reside en su capacidad para estimar o predecir eventos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado calculado. Dada la complejidad de los sistemas en los que suele aplicarse la teoría de la probabilidad, se requiere de modelos más complejos. En esta actividad vas a identificar y utilizar algunos tipos de distribución de probabilidad para estimar la ocurrencia de fenómenos naturales o procesos sociales. Propósito. El propósito de la actividad es utilizar distintos tipos de distribución de probabilidad para llegar a conclusiones basadas en su uso y argumentar la utilidad de la probabilidad en la vida cotidiana. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad necesitas saber calcular los diferentes tipos de distribución de probabilidad, usar hojas de cálculo, usar procesadores de texto, buscar información confiable en Internet. Entregaré. La actividad es muy clara y dice lo siguiente, compañeros. En un documento de Word donde entregue los ejercicios planteados con sus respectivas respuestas. Es decir, tiene que hacer un documento de Word y realizar, pues de alguna manera, las respectivas respuestas. ¿Cómo lo realizaré? Lee cuidadosamente cada uno de los casos y en Excel resuelve lo que se solicita. Son casos similares a lo que vimos anteriormente. En mi caso, yo ya me adelanté a este tipo de casos y bueno, se los voy a explicar porque al final de cuentas es similar. Les aclaro, son ejercicios similares, no es que lo tengan que entregar tal cual, solamente son ejercicios similares. El caso número 1, repetimos, dice un community manager, es decir, un gerente de una empresa canadiense, realiza una encuesta en su página de Facebook para saber cómo introducir su marca al país, pero no realizó bien el estudio de mercado. Así que las personas no entendieron las preguntas y contestaron al azar. El número total de encuestas respondidas fue de 30. Entonces, hubo 30 encuestas respondidas, mal, por cierto, por el mal planteamiento. Y bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el caso número 1 vamos a tener la distribución binomial porque tenemos dos posibilidades, falso o verdadero. No sabemos qué acrónimos o qué incisos se promovió en la encuesta.
no nos dicen, no son claros, entonces determinamos de que por lo menos había dos posibilidades. Bueno o malo o falso y verdadero. Eso no hay más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el inciso A, donde nos dice probabilidad de obtener 15 aciertos, vamos a colocar los datos, vamos a poner número de éxitos, es decir, que busquemos que por lo menos haya una probabilidad de 15 aciertos. El número de ensayos, recuerden que fueron 30 encuestas contestadas. La probabilidad de éxito, como es una encuesta mal planteada, vamos a darle el beneficio de la duda de 0.05%, es decir, un 0.5% de probabilidad de éxito, aunque es netamente nulo, porque en la encuesta no fue bien planteada. Y el acumulado, como no tenemos esperanzas de que la encuesta está plenamente correcta, pues la realidad es que le damos un 0. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí vienen las fórmulas, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan apreciar con plenitud. Van a seleccionar lo siguiente, van a colocar el signo de igual, van a colocar distribución binomial, aquí está, binom.n, damos doble clic y nos habilita la fórmula con un paréntesis. Nos dice número de éxitos. ¿Cuál es el número de éxitos? 15. Le colocamos coma. Luego nos dice ensayos. ¿Cuántos ensayos son? Son 30, celda C10. Coma. Probabilidad de éxitos nos dice que es 0.5. Vamos a colocarle la celda donde tenemos 0.5. Colocamos coma y en el acumulado, como es una encuesta que no esperamos muy buenos resultados, le colocamos 0. Vamos a presionar Enter y nos aparece que en efecto la probabilidad de que se obtengan por lo menos 15 aciertos de esa encuesta es de 0.14. Es decir, una probabilidad muy baja del 14%. Es así como tendríamos que hacer el primer inciso. En el inciso B, la probabilidad de obtener algún acierto. No esperamos algún acierto, por lo tanto, en los datos vamos a colocar lo siguiente. Número de éxitos, pues no tenemos número de éxitos. Número de ensayos, 30. La probabilidad de éxitos, 0.5. El beneficio de la duda, del 0.5. El acumulado, 0 porque no tenemos muchas esperanzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar netamente, vamos a colocar igual. Vamos a colocar distribución binomial.n, damos doble clic y nos habilita la fórmula. Y hacemos lo que hicimos anteriormente. Vamos a colocar el número de éxitos, 0, presionamos coma, número de ensayos 30, presionamos coma, la probabilidad de éxitos 0.5, presionamos coma y 0, que es el acumulado, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos aparece un número, pues, con exponente a la menos 10. Si hacemos ese cálculo, aquí arriba tendríamos, pues, el número como tal. Aquí se los estoy mostrando para que vean que es un número muy, muy pequeño. ¿Qué pasa en este sentido? Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el signo de igual, vamos a colocar 1, le vamos a dar restar por el número que me apareció con la distribución binomial. Presionamos Enter y me aparece 1, es decir, que la probabilidad es muy pequeña, incluso es significativo para el 1 o el 100. Es decir, es una probabilidad que realmente no figura, por eso decimos que pues no tiene mayor sentido, no tiene mayor relevancia. En el inciso C, tenemos la probabilidad de por lo menos obtener 5 aciertos. Eso es lo que nos pide la probabilidad de que por lo menos obtengamos 5 aciertos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar lo mismo, vamos a colocar el signo de igual, la fórmula que es distribución binom.n, distribución binomial, vamos a colocar número de éxitos 5, el ensayo son 30 ensayos, la probabilidad de éxitos, perdón, el beneficio de la duda del 0.5 y por último tenemos el acumulado que en este caso
por lo menos sí debemos obtener 5 aciertos porque al final de cuentas está dentro de lo permitido. Vamos a colocarle que es 1, es decir, que es probable, que es pues muy factible. Y nos aparece que tenemos una probabilidad de que obtengamos por lo menos 5 aciertos de 0.002, igual una probabilidad muy baja. Y bueno, ya la parte de abajo, pues vemos algunos movimientos, algunos ejemplos que yo los muestro para que ustedes, pues, tengan una referencia, pero al final de cuentas, las fórmulas correctas las tenemos aquí. Vamos con la distribución de Poisson. Distribución de Poisson. Caso 2, nos dice, un conjunto de estudiantes crearon un grupo de Facebook para apoyarse en sus estudios de bachillerato, el cual recibe 15 solicitudes al día para agregar miembros. Con base en el caso, calcula lo siguiente. La probabilidad de que reciba 8 solicitudes en un día. Entonces, buscamos la probabilidad de 8 solicitudes. Tenemos una media de 15 solicitudes, que nos marca aquí 15 solicitudes, y el acumulado pues 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Únicamente vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar igual Poisson, tal cual le vamos a colocar Poisson, aquí está, doble clic, Poisson.dis, distribución de Poisson. Nos aparece X, vamos a colocar la celda donde está el 8, coma, la media que es 15, coma, el acumulado que es 0, cierro paréntesis y presiono la tecla de Enter. Y me aparece que la probabilidad de obtener por lo menos 8 solicitudes es de 0.02, es decir, 0.02%, lo cual es entendible ya que al día tenemos una media de solicitudes de 15 solicitudes y obtener 8 solicitudes baja de esa media, lo cual significa un 0.02%. En el inciso B nos dice que cuál es la probabilidad de obtener 12 solicitudes. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a presionar signo de igual. La palabra Poisson.dis. Vamos a colocar 2 clics. Nos habilita ahí la fórmula. Y seleccionamos la media que es 12. Bueno, aquí vamos a colocar la media que es 12. No, la probabilidad que es 12 aciertos o 12 solicitudes. Tenemos una media de 15 y un acumulado de 1 porque es muy posible. Presionamos Enter y nos aparece 27, 0.27, pero tenemos una probabilidad menor a la media, lo cual tenemos que hacer por restarle a 1 esa probabilidad. Lo que tenemos que hacer es colocar el signo de igual, el número 1 menos 0.27 y nos arrojará la probabilidad absoluta. La probabilidad de obtener 12 solicitudes en un día cuando la media es 15 es de 0.732, es decir, un 73.2% de probabilidad de que nos envíen 12 solicitudes diarias. Por último, el inciso C, máximo 15 solicitudes por día. Lo vamos a colocar, el signo de igual, la palabra Poisson, punto distribución, y voy a colocar la probabilidad que es x15, la media que igual es 15 y el acumulado que es 1. Voy a presionar paréntesis y presiono Enter. Y me aparece que tenemos una probabilidad del 57% de que nos lleguen 15 solicitudes al día cuando tenemos una media de 15 solicitudes. Es decir, que es probable que se repita el número y 15 solicitudes al día se tengan en esa página de Facebook. Vámonos con la distribución normal. Tenemos el caso 3, la empresa de chocolates Max y la media de producción de cajas de chocolate es de 40,000 cajas y se tiene una desviación estándar o típica
de 4,000 cajas. Con base en el caso, calcula lo siguiente. Nos dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan 37,000 cajas? Exactamente, recordemos que estamos produciendo 40,000 cajas y una desviación estándar o atípica, o más bien típica, de 4,000. Tenemos los datos, tenemos la probabilidad, la media, bueno, la probabilidad de 37,000, la media de 40,000, una desviación estándar de 4,000 y un acumulado de 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fácil y sencillo. Vamos a colocar el signo de igual. Distribución. 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 Ahí está. Dist-nor. Distribución normal.n. Y bueno, vamos a ver. Me parece que no me aparecen las fórmulas. Bueno, vamos a checar. Vámonos aquí a f de x. Distribución normal. Aquí la tenemos. Vamos a darle doble clic y ya no la respeta. Entonces tenemos que ir aquí al apartado de f de x, nos colocamos en la celda, aquí el apartado de f de x, que significa función, clic, nos aparece distribución normal, doble clic y le damos a aceptar y nos aparece. Nos dice que la x, ¿cuánto vale la x? 37,000. Una media de 40,000. Una desviación estándar de 4,000 y un acumulado de 0. Y nos dice que pues, es poco probable porque estamos produciendo 40,000 cajas. Voy a presionar aceptar y nos aparece que tenemos una distribución de 7.52844 correspondiente a la menos 5. Es decir, que tenemos una probabilidad muy baja y es correcto porque la media de producción de cajas de chocolate es de 40,000. Es posible que se produzca más a que se produzca menos. Es lo que nos trata de decir los resultados. El inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que se produzcan 48,000 cajas. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que hicimos anteriormente. Vamos a colocarlos en la celda, en la función f de x, distribución normal.n, damos x 48,000, en la media 40,000, la desviación estándar 4,000 y el acumulado que es 1. Damos a aceptar y nos aparece que es 0.98, 0.98. Quiere decir que hay un 98% de probabilidad de que se produzcan 48,000 cajas, a diferencia del anterior inciso, donde la probabilidad de producir 37,000 cajas es prácticamente nula, porque se producen más cajas, en este caso una media de 40,000, es más probable producir 48,000 cajas a producir 37,000 cajas. Y bien, es así como se hace de alguna manera este ejercicio. En el foro de novedades o avisos van ustedes a encontrar ejemplos, por ejemplo, ejemplo de la actividad integradora 1. Aquí su servidor les hizo llegar un texto con la documentación. Lo único que tienen que hacer es darle clic para ver el ejemplo. Ojo, no tienen que entregarlo tal cual, solamente es un ejemplo nada más. Y bueno, aquí viene el ejemplo de la actividad. Ya ustedes podrán checar cómo se hace en Excel, las vertientes, los números, cómo hacerlo. Y bueno, ya tienen las bases en el Excel. Únicamente tienen que darle forma y presentación o formalidad al documento. Recuerden que todas sus actividades deben llevar pues, sus datos personales y al final de cuentas las fuentes de consulta. Ahí lo tienen en el foro de novedades o avisos. Bien, espero haberme explicado bien. Yo sé que no tienen ninguna noción de estadística. De entrada les pusieron, para empezar, el tema de tipos de distribución de probabilidad, en el cual, pues, para llegar a ese término, los que hemos estudiado estadísticas, por lo menos se requiere de unas 8 sesiones previas a probabilidad estadística para tener englobados los conceptos puntuales y proceder a un tema, si no difícil, si laborioso, como lo es en los tipos de distribución de probabilidad. Bien,
Vamos a pasar a la resolución de la actividad integradora 2, pero antes quiero mostrarles lo siguiente. Estas imágenes. En la estadística, compañeros, siempre vamos a tener variables. Y las variables son en estadística por su naturaleza y por su posición respecto a otras variables. Por su naturaleza tenemos la cualitativa o las cualitativas, que son de atributos o no numéricas, es decir, las de cualidad, las de característica. Y por otro lado tenemos las cuantitativas, que tienen que ver netamente con lo cuantificable, con números. Las tenemos en dos opciones, las cuales son discretas y continuas. Cuando es discreta, bueno, tenemos saltos entre números enteros y el resultado de contar algo. Por ejemplo, una variable cuantitativa discreta puede ser tu edad, puedes tener 20, 25 años y es discreto, ese dato es discreto porque no vas a irle gritando a todo el mundo que tienes 25 años. Las continuas tienen que ver con valores entre intervalos de números reales, resultado de medir algo, por ejemplo, 2 pulgadas, 1 metro, 100 metros, 4.5 kilómetros, son continuas en esa parte. Por su posición respecto a otras variables, tenemos las independientes y las dependientes. Las independientes son el resultado directo del experimento, no depende de otras variables, es decir, es la variable que manda, y las dependientes sí son las que dependen del comportamiento de las variables independientes. Y esto es en clasificación de variables para estadística. También tenemos lo que es el esquema de población en muestra. Por ejemplo, si supiéramos o quisiéramos analizar, no sé, ganado, por ejemplo, qué tan sanos están los animales de un rancho de ganado, de borregos, pues se seleccionan algunos animales de una población de ellos y eso lo conocemos como muestra, a los cuales vamos a hacer el análisis. Si salen contaminados con una bacteria, con un parásito, con alguna infección, con una enfermedad, pues deducimos que la gran mayoría de la población pues padece esos mismos síntomas. La muestra nos sirve para determinar este tipo de cuestiones. Bien, retomando la actividad integradora 2, variables en fenómenos sociales y naturales, vamos a leer un poco. Dice lo siguiente: en esta actividad determinarán los diferentes tipos de variables para explicar e interpretar fenómenos naturales y procesos sociales a partir del uso de la estadística. Propósito: aplicar el uso de las variables para explicar e interpretar los fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Qué necesito? Para organizar esta actividad necesitas conocer los tipos de variables, usar hojas de cálculo y utilizar tablas para la organización de datos estadísticos. ¿Qué entregaré? Un documento con 2 hojas de cálculo donde presentes en formato de tabla los elementos que se solicitan. ¿Cómo lo realizaré? De los siguientes temas se presentan a nivel internacional, selecciona 2 de tu interés con respectivas problemáticas. Tenemos el tema 1, violencia de género en las redes sociales, el problema anonimato en redes sociales, factores de hostigamiento hacia mujeres de entre 12 y 29 años de edad. El tema 2, adicción en redes sociales en adolescentes, problema el desarrollo de adicción de las redes sociales por la población adolescente. Tema 3, contaminación ambiental. El problema, incremento significativo de la contaminación ambiental en las principales ciudades del país. Tema 4, aumento de la aparición de la gripe a causa de cambios climáticos. Problema, la gripe se presenta cada vez con mayor frecuencia e intensidad en temporadas con bajas temperaturas. Número 2, con base en las dos problemáticas que seleccionaste, identifica las posibles causas y variables que las determinan. Número 3, retoma de al menos 2 fuentes de información fidedigna, es decir, que tiene que ser confiable, medidas estadísticas sobre la problemática que seleccionaste. A continuación, crea 2 tablas
en hojas diferentes o independientes de un libro de Excel. Recupera el siguiente formato para su elaboración y guíate con el ejemplo que se presenta para registrar las causas, variables y medidas estadísticas que encontraste en tus fuentes de, de información. Una disculpa, tengo un poco de tos. Bien, nos aparece aquí un cuadro donde tenemos que hacer el vaciado de nuestra información de los temas que hemos elegido. Recuerden que son 2 temas, son 2 cuadros, viene el ejemplo. Y bueno, su servidor ya se adelantó a esta situación, elegí los 2 temas, uno de ellos es la contaminación ambiental. El problema, perdón, el problema, vamos a hacer un poco más chico para visualizar bien, el problema es el incremento significativo de la contaminación en las principales ciudades del país. Quiero que observen, compañeros, este esquema. La causa 1, pues obviamente, es cubrir con necesidades del ser humano. Todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana contamina. Todos los sectores productivos contaminan. La pesca, la ganadería, el transporte, el turismo, las finanzas, las oficinas, todo en absoluto contamina. ¿Y por qué? Para satisfacer las necesidades del ser humano, porque sin ellas no podemos vivir. Hace algunas semanas se fue la luz en gran parte del país y fue un caos. Entonces, la energía eléctrica que consumimos también contamina. Imagínense cuánto contaminamos día con día, hora con hora. Es bastante y gracias para cubrir las necesidades del ser humano. La causa 2 pudiera ser la tala excesiva de árboles. Necesitamos papel, necesitamos madera, necesitamos recursos naturales, talamos zonas fértiles y de alguna manera pues nos basamos en lo que nos pueden dar los árboles. La causa 3, las emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, es decir, todo lo que vertimos en el suelo, la tierra, las emisiones de gases van a la atmósfera y al final de cuentas es el aire que respiran nuestros pulmones. La causa 4 es la extracción y procesamiento y refinamiento de combustibles tales como el petróleo, el gas natural, la producción también de energía de combustibles fósiles y otras fuentes renovables. Causa 5, el uso excesivo de automóviles en otros medios de transporte. Si ocupamos el coche vamos a contaminar, si ocupamos la moto también. Bueno, todo lo que hacemos contaminamos. El uso indiscriminado de plásticos. Otros materiales derivados del petróleo, la liberación de plásticos y objetos a los mares, ríos, etc. Bueno, esto es netamente las causas de la contaminación y qué perjudiciales son para el ser humano. Tenemos las variables discretas. La variable discreta puede ser el número de ciudades que mayormente contaminan. ¿Por qué una variable discreta? Pues imaginemos que la ciudad que más contamina es Beijing, China, después Santiago de Chile, quizás Ciudad de México, Vancouver, Miami, Los Ángeles, Londres, París, etc. No podemos especificar realmente qué ciudad contamina más, no es competencia. Por eso es una variable discreta. La variable continua, pues la cantidad de emisiones de dióxido de carbono al ambiente que provoca la contaminación. Es continua, la contaminación es continua. La variable independiente, o más bien variable independiente, el incremento en la temperatura y afectación al cambio climático, que depende netamente de las emisiones de gas de efecto invernadero, es decir, pues sí, la variable, los gases que se emiten a la atmósfera dependen de otra variable, en esta ocasión de la contaminación y el uso excesivo de vehículos automotores que utilizan combustibles fósiles. La variable independiente
pues es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos al ambiente. La variable cuantitativa, por ejemplo, pues es la cantidad de emisiones de dióxido de carbono al ambiente por cada ciudad. Recuerden que son los puntos IMECA, ¿no? Es decir, el índice de medición de calidad del aire. Entonces ya tenemos unidades de medición para establecer si el día está contaminado o no, si se puede salir a hacer actividades al aire libre. Bueno, eso era antes de la pandemia y pues así era como se medían las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, los puntos IMECA. Y bueno, ya después viene otro problema, ya expliqué uno, quiero que entiendan que es así como se realiza, son ejemplos. De igual forma, lo que ocupa su servidor en las sesiones tiene la costumbre de proporcionárselos vía correo electrónico. Les pido sean pacientes para hacerles llegar pues estos ejercicios y sean una herramienta más para entregar sus actividades integradoras. Y es así como harían ustedes pues los cuadros con referencia a las problemáticas que manifiesta la actividad número 2. Y ya por último, nos dice que el apartado 5 en un renglón de 5 líneas responde lo siguiente. Inciso A, ¿cuál es la diferencia entre fenómenos naturales y procesos sociales? El inciso B, los problemas que seleccionaste para el desarrollo de tu actividad son fenómenos naturales o procesos sociales. Argumenta tu respuesta. Entonces, esto lo tengo por aquí, ya lo tengo por acá, donde, bueno, esto ya más bien lo tienen que hacer ustedes a su criterio con ese resumen, con ese texto. Tienen que hacerlo a su criterio respondiendo a esas dos preguntitas. Y número 6, cuando hayas terminado la actividad, sube tu archivo en la plataforma con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, el nombre y la nomenclatura que les manifiesta aquí. Incluso, pues viene algún ejemplo que les puede servir de mucha ayuda. Y es así como se realiza esta actividad. Bien, compañeros, recuerden que lo que su servidor utiliza durante las sesiones se los hace llegar vía correo electrónico. Y bueno, para ir cerrando esta sesión síncrona, compañeros, esta grabación, me voy a enfocar en el foro Aprendiendo, en el cual es importante que participen, ya que todo lo que hagan en plataforma será considerado al final del mismo módulo. Nos dice ¿qué tema de esta semana? Son algunas preguntas, tales como cuáles son las características y técnicas del muestreo. Bueno, todo esto pueden corroborarlo y de alguna manera contestarlo si ya revisaron todos y cada uno de los materiales de apoyo. Además, menciona otro tipo de muestreo comúnmente utilizado y sus características. ¿Cuáles son los conceptos vistos en esta unidad que ya conocías? Y si alguno de ellos te pareció más fácil o difícil y por qué. Perdón, es importante su participación, ya que van a fortalecer su aprendizaje significativo. También en las actividades formativas, que en este caso tiene la actividad formativa 1, conociendo la probabilidad y estadística, la actividad formativa 2, ocurrencia de fenómenos naturales y procesos sociales. Entonces es importante que revisen estos materiales, compañeros. Bien, espero les haya quedado claro la explicación de, pues, de los ejercicios que se tienen que hacer. Repito, se les hará llegar material a sus correos electrónicos de lo que se ha realizado o sea, más bien utilizado durante la sesión. Por mi parte es todo, compañeros. Les agradezco su atención. Soy su servidor, José Ricardo Román Sánchez. Y bueno, los medios de comunicación ya se los hice llegar previamente, que son el correo electrónico, y que lo pueden encontrar ahí en compañeros. Pónganle ahí a su asesor virtual y les va a salir
pues el correo electrónico al cual pueden localizarme o en su defecto en el mensajero de plataforma. Por mi parte es todo, compañeros. Les agradezco su atención. Que tengan excelente noche. Hasta pronto.